Muy buenos días a todos. Me presento, soy Luis Asmay, consultor de preventa de la compañía. En este webinar me acompaña también el director de preventa de la compañía, Glenn Canesa. Agradezco profundamente a todos los participantes de esta convocatoria. En esta oportunidad haremos una presentación de 30 minutos y 30 minutos de preguntas y respuestas que quisiesen abordar. El medio ideal es el chat del seminario. La idea en el fondo es hacer una presentación para apoyar a nuestros clientes y puedan planificar este recorrido a S/4HANA. Básicamente abordaremos en la agenda por qué migrar a S/4HANA, cuáles son las motivaciones y los beneficios de ir a esta nueva plataforma, por qué no hacerlo, cómo migro a S/4HANA, cuáles son los aspectos a considerar, los proyectos de migración que hay detrás de este roadmap o camino, y en el fondo qué cosas tenemos que hacer como dentro de la compañía, ya sea dentro del área TI o si soy del negocio, cómo me preparo para este proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Me gustaría que por el chat me dijeran si se está escuchando bien o no. ¿Sí? Ok. Perfecto, qué bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a esto de la migración. ¿Por qué migrar a S/4HANA? Hace un tiempo en Novi nos cuestionábamos por qué a partir de la baja respuesta de implementar S/4HANA, ¿cómo hacíamos para motivar a nuestros clientes que avanzasen en este camino? ¿Ah? Porque un cliente, entendiendo la naturaleza del salto en términos de inversión, sería capaz de cambiar a S/4HANA. A raíz de lo anterior comenzamos a consultar a nuestros clientes cuáles eran los principales drivers o motivos que apalancaban una ida a S/4HANA. Y la respuesta a grandes rasgos fueron tres. Que la plataforma que tenemos es desactualizada, que requerimos mejorar la eficiencia y productividad del producto o servicio que nosotros estamos entregando en la compañía. Y el tercer gran punto era aprovechar la instancia para incorporar nuevas funcionalidades y cambios drásticos a mi organización en función del sistema de información que apoya mis procesos administrativos. Como plataforma desactualizada, muchos vicios, tengo muchas setas, no tengo capacidad de crecimiento, es poco flexible, el look and feel en realidad no invita con respecto a lo que hay en el mercado, en fin, desde el punto de vista de mejorar la eficiencia, cómo le doy movilidad y accesibilidad para los procesos claves del negocio en tiempo real, si mi gente tiene la opción de tener dispositivos móviles y llevar los procesos transaccionales en mi celular, no solo de cara al cliente, sino que también los procesos internos de la organización. Bueno, el tema de la automatización es algo que está ya en boga de todos, de qué manera hago más simple los procesos. Y bueno, y el tercer punto es cómo aprovecho esto. Estoy haciendo un cambio drástico y bueno, ¿cuál es el valor que le puedo dar a esto? Hay una encuesta que se reveló hace muy poco, donde se habla que en general la mayoría de las organizaciones son renuentes al enfoque de hacer una reimplementación y prefieren una metodología de implementación gradual para ir al camino a S/4HANA. Es importante entender esto porque en el fondo de estas dos grandes líneas de acción, que en realidad vamos a ver en la presentación que son más, yo tengo la opción de hacer un greenfield, que es en el fondo una reimplementación, o en la práctica llevar el ERP que tengo hoy a hacer un proceso de conversión finalmente para llegar a S4 o un camino para llegar a. Bajo esta lógica hay un 14% que prefiere ir a esto de la reimplementación, hay un 31% que quiere hacer esto de la conversión o un camino A, y el resto definitivamente no sabe qué hacer. Lo importante aquí entonces es saber qué mejoras concretas presenta esto del Digital Core de S/4HANA, que es el roadmap de las distintas soluciones que es S4, y en el fondo es cómo transformo a mi empresa a llevarla a una empresa en el fondo que sea inteligente,
que logre llevar a esto una transformación digital. Cómo empodero a mis empleados a través de la automatización de mis procesos. Cómo adopto nuevos modelos de negocio y adopto nuevos flujos de ingresos. Y en definitiva también, en la práctica, cómo me anticipo y respondo proactivamente a las necesidades que tenga un cliente. Hoy es importante declarar que la mirada de las empresas se encuentran focalizadas no solo en eficientar los procesos con el fin último de mejorar mi rentabilidad. Automatizo, simplifico y disminuyo mi mano de obra. Y esa es la gran ganada. Cuando en la práctica el objetivo también apunta a mejorar los procesos y la gestión, con la finalidad de mejorar la experiencia del servicio que estoy dando. Mantengo un cliente cautivo y cada vez más exigente. Eso también no solo implica mejoras desde la puerta de la compañía hacia afuera, sino que también una mejora sustancial en la calidad de trabajo para mis empleados y los proveedores que me soportan. Hoy, la mirada de las compañías, al igual que la economía, está centrada en las personas. El crecimiento de la economía de un país presenta una directa relación con la economía doméstica y por tal motivo se hace relevante cuestionar cómo estoy llegando a las personas. Si se analiza a grandes rasgos las tendencias del 2018, hay varias cosas que son relevantes de tener presente. El 2018 se hablaba dentro de las tendencias a nivel mundial, del dropshipping, que en el fondo hay una venta mayorista a una venta más minorista. Y esta venta minorista, en el fondo, tan dedicada y específica para un cliente, finalmente hay que tener presente que esta venta de minorista en la práctica no se hace cargo de la brecha que hay entre la información disponible que tengo respecto al almacenamiento, la recolección, el embalaje, la entrega de productos. Todos esos procesos en la práctica nadie se encarga de eso. Por lo tanto, es súper importante que un cliente que tiene un ERP, que necesita ganar el mercado, es súper relevante saber cuál es la estacionalidad de mi cliente respecto a las compras, cuál es el historial de compras que ha hecho en un periodo de tiempo, cuánto es el stock que tiene, cuál es el lead que yo tengo y en función de eso puedo abastecer, cuál es el pedido sugerido que yo debería tener para mi cliente. Esto de la reducción de los costos también a partir de la automatización es una realidad. Todas las empresas en algún minuto ya están pensando claramente de qué manera disminuyo la carga administrativa de mi gente, de tal manera de hacer un análisis más exhaustivo de la información que yo tengo. ¿Sí? En fin, la globalización, el e-commerce, las tendencias del 2019 también justo apuntan a esto del control de mis datos, de qué manera yo regulo mayor la información, en fin. La idea que hay para mostrarles esto también es comentarles justamente que S4HANA es el producto que te permite facilitar a este proceso de la transformación digital de las compañías. Es una plataforma que te entrega un roadmap digital y funcional técnico completamente integrado con cualquier legado. Esto del Digital Core. Dicho sea de paso, a nosotros como Novis nos ha tocado participar activamente en dos reimplementaciones, o sea, una implementación de S4HANA, una reimplementación de S4HANA y un trabajo tangencial respecto a corrección de una empresa que está haciendo un proceso de conversión de su R3 a pasar a S4HANA. Por lo tanto, tenemos mucha información que podemos entregar. Sin embargo, es relevante comentarles que a grandes rasgos el S4HANA, que he participado también en el proyecto de reimplementación, efectivamente tiene cambios que son drásticos respecto a la disminución de la carga administrativa de la gente, a tener una información en tiempo real que permite tomar decisiones al mando medio en tiempo real. Y eso en el fondo hace cambios desde el punto de vista de cómo estoy entregando mi operación, desde el punto de vista de qué capacidad tengo yo de tener tiempo de respuesta a la hora de tener algún nicho en mi negocio. Puedo tener cálculos inmediatos, ha cambiado el algoritmo del ATP o de la disponibilidad de material, cambia el MRP, tengo un montón de herramientas que en el fondo me permiten tener una simulación end-to-end, o sea, todos los planificadores de una compañía, llámese planificadores de abastecimiento, planificadores de distribución, de producción, de mantenimiento, tienen la capacidad de simular. Yo no conozco planificadores más buenos que hay para hacer procesos en Excel.
S/4HANA viene ideal para hacer este tipo de procesos. Tiene una integración natural vía el análisis for Office para hacer este tipo de trabajo. En general, la potencialidad que yo le pueda dar a S/4HANA es tremenda. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la lógica de las implementaciones y de la funcionalidad que yo tengo con esta herramienta, es importante tener y conocer todos los objetos que te ofrece. De la misma manera, el camino que yo vaya a dar en algún minuto tiene golpes que son duros de roer. En la práctica, cuando yo genero un proceso de conversión y me voy al mundo de las finanzas, es importante tener claro que las áreas de valoración, por ejemplo, en el activo fijo, contabilizan de una manera. Sin embargo, cuando paso a S/4HANA, yo no puedo tener cuentas repetidas al tener solo un ledger. Desde el punto de vista de financiero contable, las tablas totalizadoras van cambiando. En fin, la lógica que hay detrás es distinta. El trabajo de los datos maestros de acreedores, deudores, de bancos, se hace de otra manera. Se hace de otra manera, pero orientado justamente a dar una simpleza o una simplicidad a la hora de ejecutar mis procesos de negocio. Por lo tanto, dicho sea de paso, los grandes cambios que tiene esta herramienta, en el fondo, no son simples, no son fáciles para nada. Si uno toma una mala decisión, puede caer a un abismo que puede generar hasta cortacabezas en las empresas, en fin. S/4HANA, en estricto rigor, este Digital Core es una herramienta que efectivamente te permite integrar de manera natural con distintas herramientas. Tiene un Big Data, puedo tener un look and feel totalmente diferente. Hay agrupaciones de tablas, está hecho para las personas porque definitivamente tienes drivers que te permiten tener indicadores de gestión para los mandos medios que ya les comenté. Muchas funcionalidades que tenía, por ejemplo, me voy a PLM, donde Apple está, ¿cómo decirlo?, integrado a la herramienta, por lo tanto, el Planning and Production del scheduling está inmerso, puedo hacer una carga de trabajo y el Capacity Planning de manera natural con herramientas Fiori. Desde el punto de vista de mantenimiento, todo el proceso de administración y planificación de mantenimiento lo llevo en S/4HANA. Esto de la simulación del MRP lo puedo tener acá. Hay una simplificación y unificación para poder calcular la rentabilidad de mi negocio, con herramientas que efectivamente apuntan a tener un nuevo diseño. Los tres grandes pilares del S/4HANA en la práctica es que es un nuevo diseño. Los negocios están repensados para hacerlos más simples, con un look and feel distinto. Hay distintas formas de abordar los procesos transaccionales, siempre teniendo unos indicadores de gestión que me van diciendo el cómo voy. En la práctica, la herramienta definitivamente viene a dar valor a mi juicio, no solo al plano ejecutivo desde el punto de vista de tener información en tiempo real para tomar decisiones, sino que también para el mando medio, para los procesos de planificación y a nivel operacional. El tema de Fiori, por ejemplo, valga la redundancia, las aprobaciones de órdenes de compra, crear un aviso de mantención, generar un pedido de venta, de preventa en la calle, son cosas que en el fondo pegan fuerte y pegan fuerte en las organizaciones también. No hemos hablado de HCM y las bondades que esta presenta. En fin, todo esto en la práctica estoy hablando desde el punto de vista de su diseño. Su arquitectura ha cambiado. La base de datos de S/4HANA, antiguamente en el R3 teníamos la tabla LFA1, la KIA1 de maestro de clientes, maestro de proveedores, ahora cambian a tener tablas de business partner. Hay una agrupación desde el punto de vista de las finanzas, las tablas totalizadoras desaparecen porque el motor de S/4HANA te permite calcular rápidamente con la data que tienes en caliente, con esta un memory en el fondo. Por lo tanto, junto con eso, la posibilidad de poder tener un BW embebido en HANA, en la base de datos HANA, y que se potencia en S/4HANA,
realmente es una realidad. Finalmente, yo tengo una serie de vistas calculadas que me permiten, en el fondo, tomar decisiones, trabajar en Excel con el análisis por Office, o publicar esta información en Lumira, herramientas que son más orientadas a poder. Es una realidad hoy y en tiempo real. Para dar contexto a esto y los negocios también que en el fondo son repensados y que S/4HANA a medida que ha salido hace ya más de 4 años como herramienta también tiene un nuevo versionamiento, tiene procesos de integración, lo puedes llevar en cloud, puede ser on-premise, hay procesos que pueden ser llevados híbridos con herramientas arriba o abajo en el fondo, genera en la práctica una entropía que no es menor. Por lo tanto, es importante cuestionarse por qué también es válido no migrar a SAP. Un proyecto de migración a S/4HANA es un proyecto costosísimo, que no es fácil, que requiere de una evaluación y planificación importante. Les voy a comentar por qué más adelante. Es relevante también evaluar en detalle si la implementación me puedo ir por un camino de reimplementar o me voy también a un proceso de conversión. Es necesario también tomar definiciones de si este proceso de migración tiene una fuerte inversión en el fondo, no vaya a tener un sobrecosto mucho más elevado por todos los aspectos, no solo técnicos, sino que funcionales. Desde el punto de vista de la carga administrativa de mi gente, si bien puede ir disminuyendo para algunos casos, para otros a lo mejor puede terminar siendo engorroso. O sea, depende de muchos factores y en el fondo, en la práctica, estos riesgos e incertidumbres, como por ejemplo, cuánto me va a costar el proyecto de ir a S/4HANA, cuál es el plazo que yo tengo para llevar un proyecto de esta envergadura, qué beneficios tengo, si son beneficios técnicos, funcionales, de negocio, para el usuario, en fin. Este cambio no es trivial para nada y hay que tener certeza desde el punto de vista de negocio si la organización está preparada para este cambio, no solo por un tema de la inversión que hay detrás, sino que como organización, si tengo los recursos disponibles para abordar este cambio, qué tal es cómo es la cultura de mi organización, qué tipos de procesos. Nosotros nos tocó la implementación inicial, por ejemplo, con un cliente cuando recién partió el 1511, que es el primer S/4HANA que lanzó. Y tuvimos una cantidad de problemas impresionantes respecto a activos fijos, a un montón de los datos maestros, en fin, aplicamos un montón de notas. Fue realmente un proyecto complejo para nosotros. Después, cuando salió el 1610 de S/4HANA, la cosa cambió. Y el 1610 vino con una serie de correcciones que apuntaban justamente a todos los días que ya habíamos tenido. Pero ahora ya está el 1708, ahora va a aparecer el 1809, la nueva versión 1809, y va a aparecer ahora entre Q3 y Q4 una nueva versión de S/4HANA. Paralelamente apareció la base de datos HANA 1.0, ahora tenemos la base de datos 2.0, entonces el camino recorrido para ir a un origen y destino tiene distintos caminos, distintos sabores. Paralelamente SAP, por ese motivo SAP en algún grado lanzó hace tiempo herramientas como el BSR o el Business Solution Recommendation, que te permiten en la práctica saber cuáles son las bondades que tú podrías tener desde el punto de vista analizando un historial de las transacciones que se han ejecutado en el último tiempo en tu ERP. A partir de eso, SAP te entrega un informe que es el BSR y te va diciendo cuáles son las bondades y los beneficios que tienes por línea de negocio, la implementación de S/4HANA. Después, tiene otro producto que es el SAP Transformation Navigator, que lo vamos a abordar más adelante, y el SAP Readiness Check, que es un chequeo en el fondo para ver cuán preparado estás para hacer un proceso de conversión. Por lo tanto, hay una serie de herramientas para poder abordar este proyecto, hay una serie de destinos que yo puedo tomar y caminos por recorrer, y por tal motivo, en el fondo, se hace importante tener como consideraciones
qué es lo que se requiere también para migrar. Aquí les coloqué un slide básica, pero en el fondo el planeamiento de qué es lo que quiero es súper relevante porque en la práctica un proyecto de este costo y de esta envergadura hace relevante saber, bueno, la única forma de apalancar un proyecto de estas características es también ver cuál es el retorno que tengo sobre el negocio, cuáles son los beneficios concretos que voy a tener, cuáles son mis drivers de valor. De la misma manera, eh, cómo, si mi herramienta está en Unicode o no está en Unicode, el trabajo de los datos maestros que tengo, que es importantísimo. Si yo tengo el New General Ledger, es decir, en el fondo puedo segmentar y descomponentizar mis cuentas con mis partidas. Si en el fondo yo puedo janetizar. En fin, la decisión de pasar este camino no es trivial, necesita una preparación y por lo tanto se hace relevante para esto entender también cuáles son las distintas opciones que hay para este proyecto de migración. Si es que yo hago un sistema de conversión, si es que me lanzo con una nueva implementación, porque que es el famoso Greenfield, que le llaman, o en la práctica también ocupo la herramienta SLT, que es el Landscape Transformation, para poder abordar ciertos datos que tengo de mi ERP y llevarlos finalmente al S/4HANA. Por lo tanto, a tanta herramienta, a tanto producto, a tanto destino, en función de las características del valor del negocio. Les puse esta slide también porque en el fondo en la práctica les muestro las distintas variables que son importantes para ver si conviene o no conviene irse a una conversión o reimplementar. O sea, en el fondo la percepción del sistema, qué tan tengo los códigos custom en el sistema, qué tipo de EHP me encuentro, si quiero mantener la data o no quiero mantener, cuán duro en el fondo son los procesos que yo estoy llevando a la compañía y cuál es la percepción que hay detrás de este sistema. Si en el fondo, en práctica, hay muchas decisiones por tomar. Es importante también entender que la migración a S/4HANA implica licencias de la base de datos, se requiere licencia del S/4HANA, la infraestructura también es súper importante tener presente. El crecimiento, que es algo súper relevante, de HANA no es granular, sino que es como en bloques y por lo tanto en el fondo los costos que hay detrás no son menores. Por lo tanto, el sizing que tengo que hacer es relevante. La operación que necesito para poder mantener este sistema, yo necesito un partner que esté certificado para tener operaciones en HANA, que tenga conocimiento de cuáles son las bondades. Justamente ayer me tocó ir a ver un cliente y el cliente tiene S/4HANA y chuta, no ha abordado ni un 15% de la potencialidad que tiene S/4HANA. Porque en el fondo es un mundo, es un universo que es importante entender, saber y saber llegar a él. No es trivial para nada. Y aparte de eso, el proyecto de migración. En fin, esto ya lo he conversado. ¿Qué tamaño de HANA necesito? Si mis add-ons son compatibles, qué soluciones Fiori necesito, mis zetas, cómo los tengo. Entonces, para hacer esto, nosotros en el fondo, como novice, le pongo esta slide porque simplemente hay una fase de planeamiento importantísima a tener presente, donde en el fondo hay una serie de herramientas que hay que correr y analizar previo a la decisión de a dónde quiero llegar. Entonces está el Transformation Navigator, ahí está el Roadmap Viewer, está el Readiness Check, un chequeo de la preparación para S/4HANA, está el Simplification Item Catálogo, en fin. Esto que están viendo ahora en la slide tiene que ver más que todo por la conversión, pero me era importante mostrarles que en el fondo, en la fase de planeamiento, hay una serie de consideraciones que hay que tomar. Aquí les muestro, por ejemplo, el chequeo de preparación, el SAP Readiness Check, que es una herramienta que te permite en la práctica saber cuáles son las funciones, las business functions que tú tienes activadas que se van a ver impactadas, cuál es el código que se va a ver, que va a haber que hacer algún trabajo, cuáles recomendaciones de apps de Fiori yo tengo, cuáles procesos en el fondo de negocio tienen impacto, en fin.
Dado todo lo que les he comentado, en la práctica SAP ha lanzado una metodología y un producto, por así decirlo, que se llama el Adoption Starter Engagement, que es una herramienta que en la práctica te ayuda a decidir cuál es el mejor camino para ir a S/4HANA. ¿Mm? Entonces, voy a cerrar aquí. Entonces, esto depende de una mirada técnica y también de los beneficios del negocio a la hora de aplicar esta herramienta. SAP ofrece a los clientes este apoyo a la transformación porque entiende la complejidad que hay detrás. Tiene claro lo caro que es y costoso, y por lo tanto la justificación de esto eh, es relevante. Y es relevante tener tiempo y horas de esfuerzo y dedicación para tu organización para lograr esto. Es importante tener claro, por ejemplo, que esto está orientado a aquellos clientes que tienen el ERP ya instalado, que no se encuentran obviamente en el S/4HANA, que tienen el support agreement vigente, que deben incorporar al partner TI de la operación y de administración de su infraestructura y de sus servicios en este proceso. El lead time de este ACE o Adopt Starter Engagement dura 90 días. La estructura organizacional que se requiere para esto es importante y hay que tenerla disponible para el proyecto. Y es importante, obviamente, saber, cada cliente debe verificar con el ejecutivo SAP si esto es gratis o no es gratis. El entendido es que para nosotros es gratis y la idea en el fondo es que nosotros los acompañemos en este camino, ¿m? Por el conocimiento que hay detrás. A grandes rasgos, el alcance de ACE se pregunta tres grandes patitas que tienen que ver con cuáles son las vistas del negocio, cuál es el por qué yo tengo que hacer esto. Ahí es donde yo les hablaba hace bastante cuáles son los drivers de valor del negocio. ¿Mm? El qué en el fondo, cuál es la vista técnica, que en la práctica cuáles son las herramientas que yo tengo que tener disponibles para hacer mi empresa inteligente. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el camino que tengo que tomar para poder llegar a buen puerto? No quiero comentar lo malo simplemente, pero es importante entender que ha habido muchos caminos para el S4 que no han sido exitosillos. ¿Mm? Bien, en definitiva el alcance a grandes rasgos tiene un foundation, o en el fondo tiene varias etapas. Básicamente las etapas tienen que ver con la definición de cuál es el Digital Core, cuál es el alcance técnico que a mí me gustaría llegar, y para eso hay una serie de tareas que hay que hacer. La más importante a mi juicio tiene que ver con la definición de cuáles son los macroprocesos estratégicos que tengo que definir como compañía, cuáles son los macroprocesos de negocio relevantes, cuáles son los macroprocesos desde el punto de vista técnicos que tengo que abordar para poder apalancar mi S/4HANA. A partir de eso hay una serie de definición a partir del alcance de las herramientas que están disponibles por SAP para poder abordar esto de cuál es el camino adecuado y cómo los apalanco a partir de esta definición que viene más por un lado del negocio. Y después hay una serie de procesos que en la práctica se los voy a explicar a grandes rasgos. Esta es una herramienta que está disponible, que en realidad es una metodología de trabajo que ocupa varias herramientas. Y nosotros en el fondo, por nuestro conocimiento y el apoyo que podemos dar, es vasto. Desde el punto de vista de la GAN, lo que le quería mostrar con esta GAN, que en la práctica son 90 días, no más que eso, independiente de la complejidad que tenga el cliente, pero para eso hay que hacer harto trabajo. ¿Mm? Desde el punto de vista de las herramientas que están disponibles en el análisis y descubrimiento que hay respecto a los valores que hay del negocio, hay una herramienta que es el Transformation Navigator, que te permite, en función del mapa de producto, la industria que tú te encuentres, colocar tus drivers de valor, y la herramienta en el fondo te va entregando en el fondo las recomendaciones de cuáles son las instancias que deberías y soluciones de SAP que deberías estar implementando para poder llegar a S/4HANA a buen puerto.
finalmente esta herramienta del Transformation Navigator permite a la postre entregar 3 documentos técnicos, funcionales y de procesos, donde te permite en el fondo entender la lógica de qué es lo que debo hacer. Ese Transformation Navigator depende también de herramientas, de cosas que son, a mi juicio, claves. Voy a volver a la slide anterior, que tiene que ver con esto de colocar los drivers de valor por línea de negocio. Por lo tanto, la justificación de esto, y vuelvo a ser reiterado, que en la práctica yo tengo que tener claro a la hora de hacer este tipo de metodología de cuáles son estos drivers de valor. Si bien hay que tener bajar desde los macroprocesos de negocio estratégicos, de procesos, bajarlos a un listado de los procesos de negocio que se van a ver impactados y a partir de ahí tener mis drivers de valor. Por lo tanto, en estas 12 semanas que dura el Adopter Starter Engagement, hay tareas previas donde nosotros los podemos apoyar desde el punto de vista de respecto a las integraciones con el Solution Manager, el tratamiento de los roles y perfiles, que es otra cosa que no hemos conversado respecto a S4HANA. Nosotros los podemos apoyar al ordenamiento y el merge entre esto del scope digital que tiene S4HANA y aquellos macroprocesos estratégicos y principales que ustedes tienen desde el punto de vista de la compañía para hacer el joint respecto a, bien, dado estas necesidades, ¿qué es lo que, cuáles son las bondades que SAP te entrega? Y para eso nosotros vamos, en el fondo, trabajando con distintas herramientas. Está claro que en la preparación y en el alcance se definen cuáles son las responsabilidades, cuáles son los entregables, la metodología, y en la etapa de análisis y exploración hay distintas herramientas. Podemos hacer el scoping del Digital Core con el BSR o el Pathfinder, utilizar el Transformation Navigator, ocupamos el Business Process Reality Check, también hay una ventana para poder hacer un chequeo de los escenarios de innovación que yo tenga, y finalmente en esta exploración yo tengo el análisis en el fondo del chequeo de cuán preparado estoy para ir al proceso para ir a S4HANA, hay un análisis si me conviene hacer una conversión, un greenfield, hay una estimación de esfuerzos y costos con respecto al TCO, Total Cost Ownership, también te entrega el roadmap en el fondo y obviamente con las recomendaciones, comentarios y a partir de ahí un camino claro para definir qué es lo que tengo que hacer. Pero en la práctica lo importante de entender todo esto y que hay 4 fases claramente definidas, que hay la preparación, la definición de alcance, el análisis y discovery, que es lo que les acabo de comentar, y las conclusiones que hay detrás, es que esto no es simple y también requiere tiempo dedicado de esto por parte de la organización. Aquí, no sé si se fijan, pero en el fondo se necesita tiempo de un coordinador, un PMO, se necesita el sponsor para esto, necesitamos los líderes de los procesos de negocio o en su defecto expertos en cada una de las líneas de negocio como key users en el caso hipotético, se necesita un arquitecto desde el punto de vista de TI, la gente del área de TI de la compañía es relevantísima en este proceso. En fin, básicamente la forma de trabajo que hay es que nosotros proponemos realizar este proyecto con el servicio de SAP, aportamos los recursos necesarios para complementar los requerimientos que hace SAP a sus clientes y a partir de esto nosotros facilitamos esta ejecución. Facilitamos esta ejecución porque en el fondo entendemos cuáles son los distintos procesos que hay que abordar para esta metodología. Una de las cosas que en algún minuto es relevante entender que nosotros apoyamos a nuestros clientes con una jefatura, con un consultor técnico de SAP y también con los consultores funcionales SAP que han participado no solo en los procesos de la reimplementación, sino que hemos resuelto aquellos problemas en clientes donde han hecho los procesos de conversión. Y eso es relevante. Es relevante también que sepan que SAP Chile en general ha colocado un webinar de éxito de proyectos de Greenfield en el fondo en la región con Novis. Somos nosotros los que, entre comillas, SAP ha comentado respecto al éxito de esto.
Por lo tanto, el knowledge que hay detrás es tremendo, ¿sí? Así que eso, en el fondo, yo no sé, hay cosas que obviamente he obviado y la idea en el fondo es que ahora en estos 30 minutos tratemos en la práctica de resolver todas las inquietudes que ustedes tienen. Doy la palabra a Glenn. Sí, bueno, aquí para resumir un poco todo lo que hemos comentado antes de pasar a las preguntas y respuestas, lo que estamos mostrando es que el camino a S/4HANA no es simple, es un proyecto que tiene un costo importante, tiene riesgos importantes, hay muchas herramientas disponibles de SAP, pero como son muchas también el utilizar todas estas herramientas se ha hecho complejo y por eso mismo SAP ha lanzado esta metodología del Adoption Starter Engagement y sin embargo no es simple, esto dura 3 meses, requiere participación de mucha gente de cada empresa, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es hacer este proyecto que ofrece SAP en conjunto con nosotros. De ese modo le facilitamos la ejecución y nosotros además obtenemos información para hacer una propuesta bastante ajustada de lo que significaría el proyecto de migración a S4HANA, ya sea por conversión o por reimplementación. Eso es en resumen. No queremos entrar aquí tanto en las preguntas de detalles técnicos relativos al proceso mismo de conversión o de funcionalidades de S4HANA, sino que nos gustaría saber qué les parece esta idea de aprovechar este servicio que nosotros entendemos que para la mayor parte de los clientes debería ser gratis, el servicio de SAP, y el costo que implica la parte de Novis es bastante bajo en relación a todo lo que se obtiene a partir de este proyecto. Entonces, por favor, les pediríamos que hagan las preguntas a través justamente del menú de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta de Patricia. Patricia nos pregunta cuándo es mejor hacerlo. O sea, aquí lo importante es que el proyecto tiene que tener una justificación desde el punto de vista del negocio, porque es un proyecto caro. Entonces, hemos visto nosotros casos de clientes en Chile o fuera de Chile que de repente su criterio es, mire, necesito actualizar, entonces como tengo que aplicar un enhancement package, mejor aprovecho y hago la migración a S4HANA. Y eso no, entendemos nosotros que no es un buen criterio, porque hay una diferencia muy grande entre un proyecto de ir a HANA o de hacer un update de un enhancement package o ir a S4HANA. Es completamente distinto. El ir a S4HANA es una oportunidad para hacer una transformación dentro de la empresa, y como el costo del proyecto es alto, debería tener una justificación importante del negocio. Eso es lo que nosotros hemos visto, por lo menos en el caso en que nosotros hicimos esta migración a S4HANA. En el caso de Engie, se hizo una justificación importante, ¿ya? Entonces, la oportunidad tiene que ver con un criterio de negocio y no tanto un criterio técnico, ¿ya? No sé, Patricia, si eso responde a tu pregunta. Linda del Nogal también pregunta, ¿la carga de saldos iniciales y de data maestra se continúa haciendo a través de legacies? Chuta, lo primero que hay que decir es que las cargas en el fondo en el ERP, hay una contingencia natural en tu compañía donde en el fondo se hace a partir del legado, pero en la práctica la administración de los datos maestros en el backend son en el backend. Ahora bien, desde el punto de vista de los datos maestros cambian drásticamente. Ya no tengo maestro de clientes, maestro de proveedores, sino que tengo business partner, el maestro de banco, que también es un business partner, ya no lo creas más desde el punto de vista SAP GUI, sino que tienes que meter una solución específica de Fiori. Desde el punto de vista de activos fijos, hay un cambio drástico en los activos fijos, ya no tienes una carga sobre el auxiliar, después tienes que hacer procesos de reconciliación en la contabilidad. Cuando tú haces la carga inicial de los datos maestros del activo fijo, automáticamente estás ejecutando la contabilidad, por lo tanto, si bien pierdes un poco de flexibilidad, ganas desde el punto de vista de dejar hacer un montón de trabajos.
En fin, a mi juicio, los business partners en la práctica son una bondad que hace tiempo estaban desde CRM y en otras herramientas de SAP, del ecosistema de SAP, pero son tremendamente, a mi juicio, beneficiosos. ¿Sí? No sé si respondo eso, Linda. Nos gustaría saber también si alguien ya está en este proceso de planificar el proyecto de migración a S/4HANA, si está, qué le parece esta metodología o si ya está con una justificación suficiente como para partir, digamos. Hay una pregunta de Johnny. Dice, pregunta si BI viene inmerso dentro de S/4HANA. Johnny, básicamente, a simple vista, te podría decir que sí. Lo que tiene en realidad HANA es la posibilidad de poder consumir vistas calculadas desde la base de datos. Estas famosas, tiene una batería de CDS o Core Data Services, donde yo tengo la opción de poder consumir estas vistas calculadas en distintas herramientas de Analytics. Puedo consumir en el KPI Model que tiene Fiori, puedo consumirlo en el análisis por Office, si es que tú tienes las licencias de Business Object, por lo tanto puedes crear un workbook en Excel y consumir en tiempo real una vista calculada que tienes de S/4HANA. Puedes también consumir una vista calculada en Lumira y por lo tanto, en el fondo, si tú quieres dar un impacto al negocio de la información en tiempo real, sin estar con estos procesos de cadena, de procesos, del backend al BW, efectivamente es un valor agregado. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una empresa donde tengo distintos legados y donde la consolidación de la información depende de los otros legados, ahí sí se hace importante entender y clarificar que la arquitectura obliga a que yo tenga un business intelligence fuera de la appliance del S/4HANA. No sé si me hago entender, Johnny. Sí, también es importante, o sea, definitivamente hay un BW dentro de C4. El asunto es, eso tiene una ventaja operacional porque no necesito tener dos sistemas separados, pero ese BW va a tener básicamente la información del sistema S/4HANA. ¿No? La idea no es cargar datos externos como uno haría en un BW. Como dice Luis, si yo necesito cargar datos de otros sistemas, sí debería tener igual un BW fuera. Pero este BW tiene la ventaja de que me permite hacer todo tipo de trabajo de inteligencia de negocios con datos operacionales, datos en tiempo real. ¿Ya? Esa es la gracia. Y todas las aplicaciones Fiori que vienen están basadas en esto. Y yo no estoy duplicando los datos como en el caso de un BW, estoy accesando directamente los mismos datos operacionales del sistema S4. Hay una pregunta relacionada acá de Fernando, que hay bondades de Fiori que están integradas dentro de S/4HANA y pregunta si acaso se deja utilizar el gateway para las aplicaciones de Fiori. Fiori funciona igual, no se deja utilizar el gateway, pero es posible, por ejemplo, utilizar el gateway, el mismo NetWeaver que es el NetWeaver del S/4HANA. Eso también se puede hacer en el ERP. Entonces eso no cambia. Las bondades de Fiori vienen por el hecho de que yo ahora hago todo con Fiori. Tengo miles de aplicaciones Fiori versus las que tenía para el ERP y incluso hay aplicaciones Fiori que son obligatorias, que no es posible hacer cosas sin la aplicación Fiori. Y estas aplicaciones Fiori utilizan justamente lo que estaba mencionando antes, utilizan el hecho de tener acceso a toda la información en tiempo real y combinan entonces un trabajo de inteligencia de negocio con la transacción que yo necesito hacer. ¿Ya? Entonces no necesito hacer un trabajo en un BW por un lado y un trabajo transaccional en otro sistema. Entonces está todo unificado en una misma aplicación Fiori.
Esa es la ventaja principal. Tenemos otra pregunta. Bueno, nos piden la presentación. Sí, o sea, esto va a quedar el webinar grabado. Ahí van a poder ustedes ver la presentación y también el audio de lo que se expuso, ¿ya? Es importante también que si alguien tiene un interés de ver esto con más detalle, se comunique con nosotros, digamos, lo podemos... aquí hay mucha información respecto de esto que estamos presentando, entonces no podemos tratarlo en detalle en este webinar. Si ustedes quisieran ver con más detalle si esto es útil o no para lo que ustedes están ejecutando en este momento, lo podemos ver directamente uno a uno con más detalle, ¿no? Preguntan por comentario de caso de éxito. Esto es nuevo, o sea, nosotros tenemos casos de éxito de migración a S/4HANA Greenfield, tenemos casos de no éxito también, en los cuales todavía estamos participando tangencialmente, como decía Luis. Tenemos casos de implementación de S/4HANA desde cero. Esta metodología es bastante nueva, apareció hace muy poco tiempo. Entonces, justamente la estamos comunicando a los clientes porque nos damos cuenta de que los clientes la necesitan. O sea, vemos que a los clientes les cuesta mucho tomar esta decisión, a veces están tomando la decisión con criterios equivocados. Entonces, por eso que quisimos hacer esto, para poder ayudarles en su toma de decisión. Pregunta también Felipe si acaso hay una herramienta SAP que ayude a evaluar los impactos en otros sistemas SAP que estuviera. Justamente en el Transformation Navigator la idea es que uno incorpora toda la información del landscape SAP y eso puede ser automático si es que ustedes tienen bien mapeado eso en Solution Manager. Esa información entra directamente al Transformation Navigator y el Transformation Navigator analiza el landscape completo, ¿ya? Analiza el impacto que tiene el migrar a S/4HANA, sobre todo el landscape, y además podría también incorporar otros sistemas SAP adicionales que ustedes estuvieran pensando en incorporar como parte de la transformación. Así que esa es la herramienta que aplica en este caso. Juliana también pregunta con qué herramientas de BI se pueden explotar los cubos que vienen en SAP HANA. En S/4HANA estamos pensando. Aquí se pueden usar todas las herramientas de la suite de BI de SAP. Ahí tenemos la herramienta de análisis for Office que se puede usar integrando Excel o integrando PowerPoint. Se puede utilizar todas las herramientas de BO, Lumira, etcétera. Y además, por supuesto, se pueden utilizar también herramientas de terceros, ¿ya? ClickView, en fin. No sé si tú quieres agregar algo ahí, Luis. No, sí, en el fondo pero está muy bien. Esto es abierto, es un sistema abierto igual que BW y si hay una herramienta tercero que tiene un conector, se puede utilizar. Ojo sí, con las licencias. Ojo que ahora SAP está bastante preocupado del acceso indirecto y todo esto en general implica tener licencia. Pero básicamente, en términos de la realidad que nos ha tocado participar activamente y que hemos visto claros beneficios, Juliana, están orientados a justamente lo que comentaba Glenn, el tema de Analysis for Office, que es una herramienta de Business Object, que pagas una licencia SAP y puedes consumir la información en tiempo real en un workbook en el Excel. Para mí, en términos del mando medio de la organización, es brutal. Poder ver estados financieros, actuales y reales, proyectos, el presupuestado y el real en esta herramienta en Analysis for Office es increíble.
Lo mismo pasa con los informes de gestión. Me recuerdo claramente en el proyecto con el módulo de recursos humanos y todo lo que se explotó a nivel ejecutivo de las informaciones en HCM, en Lura, increíble, increíble, porque son realmente un look and feel maravilloso. Tienes información en tiempo real, rápida, ejecutiva, la puedes utilizar para las presentaciones, analizar datos e información que antes para ti eran engorrosas, ahora te salen en minutos. Eso es un tremendo valor que tiene la herramienta. Bueno, Patricia también pregunta con qué herramienta se podría evaluar el gap de los desarrollos que hay que considerar para la migración. La herramienta que realiza los desarrollos es el Readiness Check. Eso te hace un diagnóstico de todos los Z, entiendo que estamos hablando de eso, y te entrega un análisis bastante completo, ¿ya? Ahora, hay otras herramientas que igual se pueden utilizar para ver más detalles. Siempre está disponible el Co-Inspector, que uno puede filtrar, puede también determinar qué setas ya no se usan. En fin, son varias herramientas, pero dentro del contexto de lo que estaba mostrando acá es la herramienta el Readiness Check. Felipe Donoso también pregunta si es importante realizar una evaluación de housekeeping antes de la implementación. Absolutamente. Y también es importantísimo tener claro que cambia, porque son sutilezas, pero que en la práctica te cambian la forma de trabajo. En activo fijo te cambia, en los business partners te cambia, en los bancos te cambia, el largo del... Cosas simples como el MATNR, que es el número de material, cambia el rango, cambia el largo del material. Entonces, como cambia, te cambian las integraciones, te cambia la forma en que ves esto, los objetos que están siendo llamados por este... O sea, en el fondo, el cambio no es menor. Y en la medida que yo tengo los datos maestros limpios, obviamente, mucho mejor. Lo importante de esto es que, dada esta metodología y el conocimiento que nosotros tenemos, una cosa es la herramienta y es el servicio que en algún momento de manera remota SAP te va a apoyar, pero también está este conocimiento de nuestro proyecto, de las balas que ya tenemos en el cuerpo. Y eso te podemos ayudar. No sé si respondo, Felipe, con eso. Bien. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Queremos agradecer la participación de ustedes. Por favor, pierdan cuidado, sientan total libertad de tratar de comunicarse con nosotros, con Glenn Canesa, con Luis Asmay. Se les va a compartir también el video con todo lo que hemos conversado. Tal como decía Glenn, hay mucha información y bueno, y eso. Les agradecemos profundamente el interés, la participación. Ojalá puedan completar, por favor, la evaluación. Es súper relevante para nosotros para ir mejorando, tener este mejoramiento continuo. Les deseamos un muy buen día. Recuerden nuestra página web y bueno, estamos atentos a lo que ustedes requieran. Me despido, soy Luis Asmay y bueno, hasta la próxima. Que estén bien.